Buenas tardes. A continuación se representa lo que es una creación de una bitácora de tablas en un manejador de base de datos, el cual se ocupará en el MySQL. Y pues bueno, a continuación les mostraré cómo hacerlo paso a paso. Nos guiaremos a partir de código, demostrando lo que hace cada parte, y por último tendremos lo que son algunas preguntas de rescate, y por último tendremos una conclusión. Bien, pues para empezar, esta materias de administración de bases de datos de la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales con la maestra o la docente María Angélica Jadán. Los integrantes del equipo son Carlos José Robles Mora, Caín Itzel Torres del Ángel, Cassandra Isabel Villegas López y Zurita García Trinidad. Bien, pues empecemos con lo que es una bitácora de trabajo. Una bitácora de trabajo, un fichero de registro log, se utiliza para registrar la información acerca de los eventos que ocurren en el DBMS, como por ejemplo la instalación, la administración y la explotación. Además, podemos decir que una bitácora de trabajo se utiliza para garantizar la integridad de los datos en caso de fallo del sistema o de la base de datos, y permite la recuperación de datos en el punto en el que se produjo el fallo. También se puede utilizar para la auditoría y el seguimiento de actividades de algunos usuarios de la base de datos. Seguimos. Bien, vamos a identificar lo que es un DBMS. Como les había comentado al principio, nosotros haremos un sistema de gestión de MySQL, el cual nos permite almacenar y acceder a los datos a través de múltiples motores de almacenamiento, y es capaz de replicar datos y patrocinar tablas para mejorar el rendimiento y la durabilidad. Bien, a continuación le vamos a explicar lo que trata más o menos la creación de la bitácora a través de código, explicando lo que hace cada parte, y pues continuamos. Bien, para empezar lo que vamos a hacer es crear una base de datos a la que la llamaremos bitácora trigger, y luego se creará una tabla en la que almacenaremos los datos correspondientes a los alumnos. Bueno, un punto importante es que la bitácora puede contener puede almacenar las modificaciones realizadas en la tabla del alumno. Esto se debe a que la bitácora permite llevar un registro cronológico de todas las operaciones realizadas en la tabla, lo que facilita la gestión de información y el seguimiento de los cambios que se han producido. La bitácora puede contener información como el nombre de la tabla en la que se realizó la operación, el tipo de inserción, actualización o eliminación, la fecha y la hora en la que se realizó la operación, y los valores antiguos y los nuevos que se han modificado. De esta manera nosotros podemos tener un registro completo de todos los cambios realizados en la tabla de alumnos, lo que nos permite identificar errores y realizar correcciones de maneras más eficientes. Bien, en la segunda parte tenemos que la creación de un trigger en una base de datos nos permite definir una acción automática que se ejecutará como respuesta a un evento específico, como la inserción, la actualización o la eliminación de datos de la tabla. En este caso se está creando un trigger ya específico con la acción insert. Este trigger se encargará de guardar la instrucción que está ya ingresada a la tabla, como le hemos puesto bitácora, y además se agregará la instrucción delete correspondiente a ese registro en otra columna de la misma tabla. Esto significa que cada vez que se realice una inserción en la tabla de alumnos, se registrará en la bitácora de la información correspondiente a esa operación, incluyendo la instrucción insert y la instrucción delete asociada. La razón por la que se agrega la instrucción delete es para tener un registro completo de todas las operaciones que se realizan en la tabla alumnos. Cuando se realiza una inserción en la tabla, podemos decir que se está creando un nuevo registro en algún momento que puede ser también eliminado. Al regresar a la instrucción delete correspondiente a ese registro de la bitácora, se asegura que se tenga una referencia completa de todas las operaciones realizadas. Continuamos con la tercera parte. Bueno, vamos a crear un segundo trigger, el cual es una acción tipo delete. En la tabla de alumnos, este tipo de acción es una práctica muy útil en el ámbito de la base de datos, especialmente en MySQL. Bueno, continuemos. Este trigger nos permitirá registrar automáticamente la información de las operaciones de eliminación realizadas en la tabla de alumnos. En este caso, como lo habíamos puesto a la tabla, bitácora. Al igual que en este caso anterior, como les había explicado, este trigger guardará en la tabla bitácora la instrucción que está ya ingresado, y en la otra columna se agregará la instrucción insert correspondiente a este registro. Esto significa que cada vez que se elimine el registro en la tabla de alumnos, se registrará en la bitácora de información correspondiente a esa operación, incluyendo la instrucción delete y la instrucción insert asociada.
La razón por la que se agrega el insert es para tener un registro completo de todas las operaciones que se realizan en la tabla alumnos. Cuando se elimina el registro en la tabla, también se está eliminando información correspondiente a ese registro en algún momento que pudo haber sido ingresada mediante una operación de disección. Al regresar nosotros a la instrucción de insert correspondiente a este registro de la bitácora, nos aseguramos de que tenga una referencia completa en todas las operaciones realizadas. Pasamos con el último trigger creado. Y bueno, tenemos que la creación de un trigger para un tipo de update. En la tabla alumnos, podemos decir que este trigger nos permitirá registrar automáticamente la información en operaciones de actualización realizadas en la tabla de alumnos. Como lo habíamos mencionado, que no debo de perder que la tabla que habíamos creado se llama bitácora. Cuando nosotros realizamos este tipo de actualización en la tabla de alumnos, es importante tener un registro de los datos anteriores y los nuevos datos actualizados. Por eso este tercer trigger que se creará guardará en la tabla bitácora la instrucción update con los datos modificados y en la siguiente columna se guardarán los datos anteriores al update. Esto significa que cada vez que se realice una actualización en la tabla de alumnos, se registrará en la bitácora de información correspondiente a esa operación, incluyendo la instrucción update con los datos modificados y los datos anteriores. Bien, la razón de crear este tercer trigger para que se agregue la información de los datos anteriores es tener un registro completo de todas las operaciones que se realizan en la tabla alumnos. Al tener acceso a los datos anteriores, se puede realizar un seguimiento completo de los cambios que se han realizado en la información de la tabla y puede identificar cualquier error o discrepancia, por decirlo así. Es más fácil pues nosotros poder encontrar el error. Al tener todo bien registrado, es más fácil que nosotros podamos detectar dónde se produjo el error para poder modificarlo o cambiarlo. Bien, pues pasamos a lo que son las preguntas. Bueno, aquí tenemos lo que podemos observar fue el resultado, donde podemos ver ya la tabla creada, donde se observa, donde nosotros podemos introducir los datos, por ejemplo, el dato de alumno, nombre, apellido, podemos ver la fecha en la hora en la que fue actualizada o en la hora que se está actualizando. Y es como queda una tabla, bueno, una bitácora creada en MySQL. Bien, pues tenemos preguntas de rescate, por decir así, para tener en cuenta lo que, todo como que fomentar más la información a lo que son las bitácoras en un manejador de base de datos. Bien, podemos decir que nos pregunta cuál es la importancia de las bitácoras. Podemos decir que las bitácoras son esenciales en la gestión de base de datos, ya que nos proporcionan un registro detallado de todas las operaciones realizadas en la base de datos, incluyendo las secciones, actualizaciones y eliminaciones de datos, como vimos anteriormente en el código, lo que podemos realizar con nosotros. Esto nos permite, como nosotros como administradores de base de datos, rastrear las actividades de los usuarios, detectar posibles problemas y recuperar datos perdidos o dañados en casos de fallas, como les había comentado. Es más fácil nosotros poder encontrar algún error. Además, podemos decir que las bitácoras son importantes para la auditoría de seguridad, ya que permite identificar y rastrear intentos de acceso no autorizado a la base de datos. Podemos decir que esto nos ayuda a los administradores de base de datos a tomar medidas para proteger las bases de datos posibles ante ciertas amenazas. Continuamos. Bien, ¿bajo qué circunstancias son de utilidad? Bueno, existen muchas circunstancias por las que son de utilidad, pero podemos descartar las más importantes, que son la recuperación de desastres, la auditoría de seguridad, la resolución de problemas y cumplimiento normativo. Las bitácoras se destacan por ser útiles en la recuperación de datos perdidos o dañados, como ya les había comentado. En la auditoría para detectar intentos de acceso no autorizado, la solución de problemas para identificar o corregirlos en la base de datos. Y también podemos tener un cumplimiento normativo para cumplir los requisitos legales y reglamentarios. Y pues bueno, en conclusión puede decir que la utilidad en las circunstancias pueden ser demasiadas, o sea, no solamente es para proteger los datos o encontrar algún error más fácil, sino también podemos nosotros darnos cuenta si estamos bajo una amenaza, puede asegurar más nuestra base de datos o nuestra bitácora. ¿Cómo se puede utilizar para identificar vulnerabilidades operativas? Bueno, esto más que nada podemos presentarlo
puede decir que se puede proporcionar valiosos indicios sobre las vulnerabilidades de seguridad y las operativas en la base de datos. Podemos identificar los patrones de intentos de acceso no autorizados, que puede ser una vulnerabilidad, o una tasa de errores de operación que puede permitir a los administradores de base de datos implementar medidas de seguridad o correcciones de errores para la integridad y confiabilidad de base de datos. O sea, no puede decir que la base de datos, bueno, la bitácora más bien, puede estar también expuesta, bueno, a varios errores, como a errores y tanto amenazas. O sea, lo que quiere decir es que está vulnerable también, o sea, no es algo muy seguro, pero esto mismo nos puede ayudar a detectar a nosotros dónde está el error o dónde hay una amenaza. Bien, bueno, tenemos por conclusión pues bueno, hay muchos puntos que dar a entender aquí en la conclusión, pero bueno, podemos decir que en conclusión una bitácora es una tabla esencial para garantizar la integridad y seguridad de los datos almacenados en una base de datos. También podemos decir que nosotros como administradores de base de datos podemos realizar un seguimiento de unas operaciones realizadas en la tabla, lo que facilita la operación de detección de posibles fallos, como lo vimos en el caso de arriba del código, donde podemos ver dónde nos podemos equivocar. Y también dice que a nosotros también ocupar la implementación de triggers en la base de datos también nos ayuda a automatizar las operaciones y mejorar el desempeño de la base de datos. O sea, todo tiene que ver, o sea, no solamente depende de la bitácora realizada, sino también de cómo se realizó la bitácora para ver, para que nosotros ver que está bien estructurada. Podemos decir que las bitácoras también se pueden ser utilizadas para realizar análisis y reportes de desempeño en base de datos, lo que nos permite identificar oportunidades de mejora en su funcionamiento. Podemos decir que en resumen la implementación de una bitácora de una tabla es esencial para garantizar seguridad y protección en los datos almacenados en la base de datos y mejorar su desempeño y eficiencia. Y bueno, pues creo que esto es todo lo que tenía por consiguiente la investigación. Bueno, aquí ya son algunas referencias, pero en conclusión sería eso, o sea, como incluimos lo que es una creación de una bitácora de tablas en un manejo de base de datos. En nuestro ejemplo fue en MySQL. Bueno, espero les haya gustado el video y hasta luego.